Viene a continuar el partido, continúa la segunda mitad aquí. El día dice de Luis Alfonso Gianni, hubo un cambio, entró Cañete número 3 central. El Nacional Guaraní sin cambios, continuamos 1-0. Yo pensaba que capaz de por ahí Agustín Mansur podía ser una de las variantes, no sé, Matías. La verdad que por el rendimiento que está teniendo Guaraní desde el fondo, los primeros 45 minutos de juego, sí un potencial cambio. No sabía ver la verdad definitorios por ahí un poco más tiempo. Fernando Maí también podría ser otra variante en el campo, pero lo cierto es que Agustín Mansur inicia nuevamente una mitad de freno que sea mejor. Así mismo Mati, lo bajaban a Mansur justamente, una patada. Creo que era Arrúa el que lo pateaba a Mansur, Turquito continúa, está ahí muy golpeado, muy sentido el jugador de Guaraní. A ver, sin variantes, a ver qué es lo que preparó, qué fue lo que se dijo justamente en el vestuario en esta primera mitad. ¿Qué le dijo Chiquias a los muchachos con los hombres? Yo creo que la mentalidad por lo menos va a ser diferente. Nacional modificó el equipo, era lo lógico, el equipo está perdiendo, el equipo necesitado no quiere menos minutos del encuentro y mucho menos teniendo el resultado a favor. Guaraní debería aprovechar eso y debería hacer el puntín final, como se dice. Pero yo creo que el cambio es así mismo continúa Agustín Mansur, demasiado sentido, Turquito, ingresa toda la familia de Guaraní para poder asistirlo, ingresa la camilla. Salió por el capitán Claudio Núñez. Van los camilleros. Y vuelve duro de esto. Esperemos que no sea nada grave, porque no es lo mismo tener un cambio por lesión a que hacer un cambio táctico nada más, cosa que no le vendría bien a Guaraní. Así como va Gustavo Tutu Vargas, va a ponerle la pelota al área. Levanta Gustavo Tutu Vargas, puso la pelota, la baja quiere bajar la jugadora Guaraní. Juega Alfaro quiere poner el cuerpo a Fernando Fernández. Juega un poco más atrás, va saliendo con todo. Nacional. Mueve Cáceres. Lateral izquierdo. Mete la pelota por el medio. Vale, la defensa de Nacional tiene unos cuantos metros. Abren ahora para Cañete por derecha. Salina va pidiendo opción que se pegue a alguien. Para Alfaro. Bajo Luis. Alfaro mete a diagonal, un poco más atrás otra vez la pelota. Va saliendo por todo, la tiene Benítez. Gastón. Pisa la pelota. Abre para Cañete. Por derecha. Guaraní esperando desde la mitad de la cancha. Toca para Roberto Ramírez, rebota la pelota. Guaraní no sale apretando, sino que lo aguarda, lo espera. Intenta jugar el contragolpe esta vez Guaraní. A ver qué propone el equipo de Sarabia para este segundo. Ahí le puede complicar. Si va a hacer ese juego, Guaraní debería estar muy atento a las segundas pelotas y poder salir rápido, también porque Nacional cuando va al ataque lo hace con mucha gente. Está y le pega al paro. La pelota que rebota Martínez se va a la línea de fondo. No, Dani Pérez llega con unos justos. Pero pierde la pelota contra Rúa. Se convierte el peligro. Va por izquierda. Quiere meter la pelota al área nacional. Tira al centro. Rebota Dani Pérez. Excepcional a la hora de la marca. Se va la pelota y es córner. Córner a favor de Nacional. Nacional que va intentando, que va moviendo también el balón para complicar al arco de Martín Rodríguez. Consigue un córner en este y Guaraní debe estar en van a meter la pelota al área. Autoriza Juan Gabriel Benítez. Ya cruzó Cañete. Toca esa pelota corta. Ahí en el centro del sur. La defensa que puede bajarla. Excelente. Tocó para Cáceres. Se la devuelve al Faro. Viene Beto por derecha. Va a buscar la pelota. Va a buscar la pelota. Sí, pincha el balón. Para Caballero. Caballero rebota para Roberto Ramírez. Cuidado, salimos con todo. Este Cantero ganó el de Guaraní. Sale con todo. La recibe Fernando Fernández. Abre por derecha para Dani Pérez. Busca opción. Toca Dani para Sigue. Hace la bicicleta Dani ante la marca de Carlos Arrúa. Cruza la mitad de la cancha. Retrocede para juega para Mario López. Y ahí le ponemos una calma, le ponemos una pausa. Pisa la pelota Gustavo Tutu Vargas. Lo presionan a Tutu, quiso jugar por derecha. Muy malo el pase de Gustavo Vargas. Lo buscó a Dani Pérez, pero no se le dio. Vargas no dejaba mucho más abierta. Ahí continúa la calle. Muy bien, Marcelo de lado a lado. Juega Juan Fernando Alfaro. Juan Alfaro.
pisó muy bien, lo pisaba Luis Martínez y se cobró la falta, hizo un caño y lo pisaba, justo lo pisaba Lucho Martínez y es salida para Guaraní. Hace todo lento, no se apura para nada, lo va esperando. El equipo de Guaraní esperando desde la mitad de la cancha. No se apura presionarlo en 3/4, no se apura en atorarlo a Nacional. Le autoriza a Juan Rodríguez, que revienta Martín Rodríguez, pone la pelota al área, un sonido para el Alfaro, lo primero que hace Está acorralado, juega con el Rojas, este vuelve con Alfaro, va a salir desde el fondo Nacional. Revienta, trae la defensa a la espalda de Maidana. Cuidado con esta, va Gustavo Caballero, choca Maidana primero y revienta a Gustavo Vargas después. La segunda pelota es de Nacional. Lo que mueve. Lo bajaron a Roberto Ramírez. Mansur va y lo baja directamente a Roberto Ramírez y él sí se gana la amarilla. Falta infantil, falta viejísimo de su arco. Termina pintando amarillo. Amarilla, Mansur que hace que reanuda el juego rápidamente con Alfaro, número 6 que quiere salir para Nacional. Excelente, toca el juego de Carlos Arruba. Abre por izquierda la pelota tirada del centro Nacional. Saca María López, continúa el peligro. En la media luna, rebota muy bien Caballero, se le deja a Gustavo. Va Gustavo Caballero entre la marca de Maidana. Maidana va, mete. Toca un poco más atrás para. Se va Alfaro, se animó Alfaro, perdió contra Cantero que se está jugando rápidamente, toca muy mal para Fernando Fernández, lo recuperó Carlos Arrua, va con todo Arrua, anima, se va al piso al 8, cuidado con esta el pase, rebote que pobre Guaraní, y se le queda la pelota de Cantero un poco más atrás, y revienta la pelota mediana para Torales, va y pica Torales, saca, Cañete, quedaba mano a mano con Torales, y revienta elegantemente la pelota de lateral, lateral en ataque, lateral en salida nuevamente para Guaraní. No tenía ninguna complicación. Creo que Richard Torales venía atrás como un toro, un lagarto. Torales que venía presionando, termina sacando la pelota y Alexis Cantero que está teniendo un muy buen inicio de segundo tiempo. Lo va a hacer Maidana, va a jugar el lateral. Pide que se acerque Torales, para él. Ramírez, intercepta el pase, tira la pelota larga para Gustavo Vargas, le pone el cuerpo a Thiago Caballero, cobra todo el balón para Mario López. López busca el otro marco para el siguiente, ante Cáceres, muy bien, Cáceres se apodera la posición de cabeza, lateral el ataque para Guaraní, lateral, continuamos en campo de Nacional. Ahora mismo tenemos un lateral en el cuarto de cancha. Daniel Pérez lo va buscando, acercando y también lo tiene que buscar un poco más a Richard Torales, que está haciendo un muy buen trabajo de falta. Juega Luis Martínez un poco más atrás para Gustavo Tutu Vargas. Va pidiendo que se acerque. Va a jugar el Tutu. Abre por derecha para Dani Pérez. Tiene 37. Hace rebotar otra vez a Richard Prieto. Mantenemos la pelota ahí. Mantenemos la pelota en campo de Nacional. Pero vamos moviendo, vamos quitando ese ritmo al partido. Guaraní debe, por parte de buscar esto, debe también buscar mucha más tenencia de balón para generar mayor evasión de gol y tener mayor calidad también acá. Vale, algo. Saca con la derecha. Tanto con todo. Ahí así de Benítez. Ahí se anima Dani Pérez, quiere ganar la raya. Lado derecho, pide el córner. Ahí así, se llevaba muy bien caída de espalda. Se veía sin aire así de Benítez ahí. El juego a Matías, el tricolor que no da tregua, cuidado con esta. Esta y la bajó, ya va, ya va. ¡Oh! La pelota en el palo. Continuó el peligro, cuidado con esta. Sale todo Guaraní a presionar. Muy bien, va a estar Alfaro, le pegó al Alfaro. Hace rebotar otra vez la pelota del Cantero. Continúa. ¡Ay! Sale Guaraní con todo, casi nos salvamos. Aquí está. Mano a mano. Va Torales, rebota mal. Se la deja Alfaro para Caballero, Gustavo Caballero tira al centro, saca Mansur al córner, pasó de todo aquí en el área, pelotazo largo, pifiaba Maidana en la salida, se queda la pelota solo para Gustavo Caballero ante Martín Rodríguez, le pegó y le pega en la base del poste. La verdad que Gustavo Caballero, aprovechando ese error de Maidana, definió muy bien, para suerte aurinegra, para suerte de Martín Rodríguez, esa pelota va por el palo y sigue el peligro ahora para Guaraní. Y es córner a favor nacional, va a meter la pelota al área tricolor y al centro del segundo palo, cuidado con esta, ganando de Guaraní, ahora Alfaro, la pelota está en la media luna, cuidado, levanta la pelota al área, Martín Rodríguez, se adueña de la pelota Martín, ahora sí le pone la pausa, le pone la calma al partido, realmente la pasamos mal en esta jugada, tuvo Nacional en los pies de Caballero el empate. Guaraní está
realmente en defensa, el juego aéreo ahora mismo está muy lento. Algunos pasos tienen inquietudes como lo fue en la Se despertó el tricolor, quiere empatarlo. Debe cuidar Guaraní esas tensiones que lo pueden botar muy caro. Sale el tricolor en el fondo. Va a salir Toca Alfaro para Santiago Ortiz Roja que se quedó con el brazalete capitán. Tras la salida de Abre Gastón Benítez. Carlos Arrúa. Baja mucho Arrúa, eso es lo que dice Cabo Sarabia, dando indicaciones del costado. Toca la pelota. Llega Cañete. Busca asociarse. Mete el pelotazo largo Cañete a la espalda de Gustavo Soto Vargas chocando contra Gustavo Caballero. Pero el Martín Rodríguez muy bien en la salida. Sale, se apodera de la pelota y le pone la calma, tranquilo, continúa el partido, continúa el 1-0. Vemos que Francisco a veces está dando indicaciones constantes hacia el campo, da señas, Guaraní busca muchísimo el juego asociado entre Fernando Fernández y el equipo que puede aportar ahí en ese sector de Richard Morales. Da mucho peligro a la defensa nacional y no me va a sorprender que en breve se venga un cambio por el costado izquierdo. Guaraní se lo ve muy exhausto a Alexis Cantero. Realmente hay que tratar de agarrar un poco más el medio también, no me molestaría, no me desagradaría para nada un Aldo Maíz, no me desagradaría tampoco para nada Bruno Piñatares. Cuando va a continuar el partido, lo pasa así, a Richard Prieto, cuando quería dar el pase, lo bajó Richard, Siempre ganaba el libre en la mitad de la cancha para Nacional. Lo va a hacer Gastón Benítez, ya lo hace, juega corto para Roberto Ramírez. Abre juego por derecha para Cañete. Todo Guaraní en su campo. Guaraní lo espera detrás de la línea del medio campo. Toca Alfaro. Para su hermano Juan Luis. Para Cañete. Ingresado. Juega para Roberto Ramírez. Metido entre los centrales para ser el que maneja con una batuta la salida de Nacional. Va Gastón Benítez ganando un pase en medio, se arriba con todo el central, juega por izquierda, está en tira del centro, pero re bien. Es el final, Gustavo Vargas, saca la pelota, le pica la pelota de la cancha, pero continúa el peligro, continúa Nacional, va moviendo la pelota como tiene el conjunto tricolor. Ahora tiene Alfaro viene para Gustavo Caballero, se anima, busca la espalda de Caballero, tira el centro del Alfaro, rebota la pelota, baja Gustavo Vargas al pecho, sale con la zurda, va buscando centrarse con los centrales, pero Nacional nuevamente se adueña de la pelota, nuevo Cantero, otro Cantero con todo, Roberto Ramírez llega, Salvador llegando con todo, haciendo el corte, toca la pelota para Santiago Cris Roja. Yo creo que se está mandando un partidazo muy colaborativo en la marca también, lo hace de muy buena manera cuando lo tiene que hacer en ataque, cuando vemos que Nacional prepara cambios, prepara variantes en el sector de ataque. Se va venir con la camiseta número 9 Colmán, un jugador que conocemos, un jugador de vasta trayectoria, un compañero de Bruno Piñatares que también era nacional de Guayaquil. Cristian Colmán, un jugador muy bueno, muy duro. Cuando el es Colmán, creo que también va a probar otro cambio, vamos a estar confirmando enseguida. Fue Alfaro, trae para Roberto Ramírez, mete la pelota a la espalda de la defensa de Maidana, está, va Gustavo Vargas, le pone el cuerpo a Caballero, le ganó el Nacional, hizo rebotar la pelota, continúa el peligro, saca Maidana de zurda cuando peina va al sur, trabaja otra vez, Juan Luis Alfaro, cuidado con esta, se anima por su perfil, saca por derecha, toca para Gustavo, Gustavo tira al centro, todo el área, Mario López con la cabeza, pero continúa el peligro, Darío Cáceres quiere jugar en Ferrería, se la para Arrúa, le pegó a Arrúa. La pelota va rozando el palo izquierdo de Martín Rodríguez. No, vamos pudiendo agarrar la mitad de la cancha. Está entrando como quiere, hace lo que quiere Nacional. Guaraní no está teniendo marca Johnny en ese medio sector, se lo ve bastante preocupado a Arce, que me parece que se va a venir también un cambio por aquí en unos minutos más. Este medio sector nos está agarrando la segunda pelota nuevamente tras un despeje de Mario López. También ayudaba a Tutu Vargas en la marca. Guaraní no consigue tener esa pelota en el medio campo, cosa que genera muchísimo peligro. Martín Rodríguez también se lo veía bastante enojado con sus compañeros por perder la marca. Cuando ya se autoriza la variante, porque se va hacia el 8 Carlos Arrúa. El equipo ingresa Cristian Colmán, el número 9. Va a jugar con dos puntas, me imagino ahora. Cuando baja un poco más a Santiago Caballero, dice Sarabia está dando indicaciones. Y también se retira, sale el Turquito Mansur e ingresa Aldo Maíz. Claro, era un cambio hasta cansado, si podemos llamarle de alguna manera. Se retira con la camiseta 7 de Ultima Azul, que no estuvo teniendo muy buen partido. También se retira con la 20 de Alexandro Mariana. Ingresa Fernández. Lo va a bajar a Cantero de lateral izquierdo. Sí, lo va a bajar a Cantero para que pueda activar en la marca. Y también Dieguito Fernández, que va a jugar de extremo.
Y cambio ahora, puesto por puesto, oye. y entra nuestro jugador, entra el mago. William Mendieta a la cancha, se retira Richard Torales. El lagarto Torales se retira. Gran partido el número 9 de la Velatas. 3 cambios, 3 variantes es lo que hizo Guaraní. Ingresó William Mendieta, Diego Fernández y en el medio Aldo Maíz. Así vamos ordenando la cancha, Mati. Se supone que con William Mendieta en cancha Guaraní tendrá mucho más participación en el ataque de William Mendieta. William Mendieta es un jugador que veremos si le termina resultando. pagando, tiene remate de distancia, Tiene patada nacional, también lo hace jugar mucho el equipo, vemos que el medio recién ingresado, encarar la marca de Alfaro, toca para La pelota, ya aparece el mago. Mago para Luis Martínez, se la devuelven a Aldo Maíz por derecha. Va a seguir, dice que envía al centro. Salima va a tirar el centro para William Mendieta. Justo llegaba aquí, queda con esa pelota. Y mete el pelotazo largo. Buscan siempre, constantemente, la espalda del poder central de Guaraní. La va con Thiago Caballero, va Caballero, se anima y va. Se quiere pegar, abre por derecha para Gustavo, va Gustavo. Mete la diagonal Caballero, cae a Thiago. Siga, ahí Juan Gabriel Benítez. Continúa el partido. Va abierto por derecha. Toca Gustavo Caballero para Roberto Ramírez en la mitad de la cancha. Sale a marcarlo Aldo Maíz. Ahora Fernández. Ya tiene Alfaro, mueve Alfaro, Roberto Ramírez, 25. Un poco más atrás para Cañete, Cañete se deja la pelota en rojas para ser el dueño de la salida nacional. Sale Nacional desde el fondo con Cañete, para el pique Roca, este abre con Benítez, intenta Nacional salir desde el factor. El Alfaro tira mucho de esa pelota. Aldo Maíz es un jugador mucho más combativo, Que abre con Roberto Benítez en el medio del campo. Así mismo, Mati, continúa el partido, continúa Roberto Ramírez para volver a la cancha. Toca un poco más atrás para se mueve de lado a lado. Alfaro, rebota la pelota Alfaro para Ramírez, cuidado con esta. Se anima y va Richard Prieto. Parado para la zona, le pega Prieto. Nuevamente rebota en la defensa de Guaraní, pasó por cerca del arco de Rodríguez y corre para el gol. Volvió a pisar Richard Prieto de zurda. Nuevamente, Guaraní no puede cambiar su juego nacional, lo está llevando contra la cuerda, mantiene Rodríguez que da constantemente indicación a sus compañeros, que corre a darle la manera sí o sí, para que no se pierda la marca. Va a correr a favor de Nacional, va a meter la pelota al área, tira al centro, de zurda pasado. Muy largo. No pasó demasiado largo el centro, cayó afuera de salida. Le pegaba a Richard Prieto. Le pegó Prieto, la pelota cayó afuera del arco, fuera del área, mejor dicho. Y es salida para Martín Rodríguez que no se apura para nada, todo lento. Martín Rodríguez que va ganando también minutos, va quemando segundos para que el equipo vaya preparado para entrar de derecha a Martín Rodríguez. Esperemos que largo para Guaraní. más adelante se pueda ver los cambios que hizo Chiqui para está pasando mal el equipo de origen por un momento, pero la pelota Martín Rodríguez está buena, pero que ganaba Alfaro. Otra vez la baja el sello nacional, toca por el arte para Colmán hace muy bien la pausa y juega por izquierda. Cuidado que se suelta Alfaro otra vez para Richard Prieto contra la marca de Luis Martínez, sale de Martínez, caía Richard, continúa el partido, ahí está. Mano y falta para el equipo. Mano ahí que dice Richard Prieto, se lanzaba y agarraba la pelota con la mano, se a Richard. Me gustan los cambios que metió Arcelor, me parece que aparte de que fue se estaba viendo en cancha realmente a última uno estaba haciendo un partido, estaba muy preciso, que estaba también pintado de amarillo. Diego Fernández es un jugador que te puede aportar muchísimo en ataque, un jugador que también sabe hacer la personal y se puede manejar de manera sola, sin necesidad de la situación va jugando Martín Rodríguez, saca largo del arquero Charro, va saltando eso, todo el partido, pero es Maíz, va para Martínez, otra vez para Maíz, también Lucho juega por derecha, acá para el Mago, lo bajaba con una patada a Lucho Martínez justo en la mitad de la cancha, y es tiro libre que nos hace respirar, nos va a salir un poco más de nuestra área, respira Guaraní con esta, no se apura para nada, ojalá que podamos agarrar un poco más del medio entonces. Claro, Guaraní debe buscar la tendencia de valor en el campo. Yo creo que ahí es la clave del partido y ahí está el punto clave del partido porque Nacional en el primer tiempo lo dominó, no consiguió gol, Guaraní lo hizo,
una manera bastante rara. Mario López junto al área, tocó por bajo para Willy, que ¿Qué mete onda, Willy? una Para pelota Fernando notable, quiere enganchar. con todo. Mano a mano con el arquero, pero corta la defensa de Nacional. Ahora ya baja otra vez Caballero. Pelea con todo Martínez. Ya la cancha. Para jugar a Benítez. Continuamos Nacional. Para mí no era falta de esa jugada, yo ni retomando un poco lo que decía Guaraní. En el primer tiempo no tuvo el balón, pero encontró ese gol por gracia y en los pies de... Viene el pase, ojo que se equivoca Nacional. Santiago Rojas salió desde el fondo. Ferfer le dejó la pierna y amarilla para el número 9. Con toda una pelota dividida, Guaraní. Roja que salta con todo. Se volvió a equivocar el fondo de Nacional. Casi no aprovecha Ferfer. Para mí tampoco le falta la Para mí tampoco le falta decir que cuando Tony Roja ve que se acerca Fernández, lanza el pelotazo de ahí, de la calle, levanta la no pasó nada. Continúa el partido 1-0 ganando Guaraní, 20 minutos de esta segunda mitad. Falta todavía 25 minutos. Dale, muchachos, hay que llegar al segundo gol. Va jugando otra vez. Vargas saca largo. Sacó para lateral en el ataque para Nacional. Puede ser otro cambio más. Creo que va a preparar otro cambio más. Guaraní en el instante te confirmo quién. Va jugando, toca Nacional otra vez, levanta la pelota al Faro, cuidado con este Marino de cabeza por Martínez. Martínez no quiso dar nada, revienta, revolea la pelota bien lejos, lo más lejos posible del arco de Martín Rodríguez. Ya hace con la pelota Benítez, toca para Gil Rojas, otra vez el capitán. Juega y toca, Roberto Ramírez para Gastón, revienta la pelota, pelea con todo, cuidado que no se la bajaron ahí. Está Colman, abre con el juego para Prieto, Prieto le pegó, ¡Prieto! Gol de Richard Prieto. Acaba de caer la inexorable Leiden X. Se acomoda con todo. Colman se la deja a Richard. Le pega Prieto de media distancia. Vuela Martín Rodríguez y lo llega. Richard Prieto hizo en 60 minutos lo que no hizo en 3 campeonatos. Para el golero Nacional empata. Este está Nacional que no falla. Alfonso Yanni. Y pasó lo que podía pasar y no. Era bastante visible lo que se venía Guaraní, dejando jugar Guaraní, no estaba teniendo balón. Cuando hay un cambio totalmente defensivo por parte de Arce, se retira así de Benítez e ingresa Juan Patiño. Bastante raro y después de un gol mucho más raro. Me parece raro, pensé que iba a atajar el cambio de Patiño, pero bueno, lo metió a Patiño y lo sacó al Alcides. A ver cómo se va parando Guaraní en cancha. Llega 1-1. Con el gol de Nacional también cae la limpia aquí en el Luis Alfonso Llanes. Continúa partido complicadísimo, ya lo decíamos. Nacional el tricolor se iba acercando, siempre iba a probar la media distancia hasta que cayó el boleto. 67 minutos de juego. Están intentando por todos los lados de la parte de gana y lo consigue tras un remate de media distancia que es bastante factible de Richard Prieto. Como dijiste, que le entrega mejor a Guaraní, nunca pudo hacer un gol así. Richard lo consigue acá. Me parece bastante raro el cambio, no estoy entendiendo. No sé qué quiso hacer Arce, no sé si el cambio ya estaba preparado antes de gol o qué pasó. Va con todo, va Patiño con todo, Trasaro. Revienta, lo choca con todo. Eso es lo que sí que puede aportar Juan Patiño. Choca con todos los muchachos, tiene mucha jerarquía también a la hora de la marca, pero creo que luego del Prieto, el gol de Prieto, digo bien, no era el momento. Pero algo sabe Francisco Chiquiarse, ya juega lateral, pega con todo Caballero, juega la pelota de juego de Gustavo Vargas y es córner a favor. Nacional es el equipo que más está atacando, ya cae la llovizna, Villaniza, dale muchachos, hay que sacar esta con todo. 23 minutos de esta segunda mitad, falta mucho todavía, hay que llevarnos los 3 puntos, vamos con todo Mati. Ahora empezó una lluvia muy fuerte de Johnny aquí en Villaniza para hacer un poco más tenso el partido y para ver todo lo que va a pasar. Excelente, continuamos, dale, así es como damos de señores, así como cuando nos imaginamos de chicos, cuando jugamos bajo la lluvia. Ahora es el momento, tira al centro del segundo palo, cuidado con esta. Cabezazo que rebota en el poste, se va nuevamente la pelota al córner, eso es lo que dice Juan Gabriel Benítez. Continúa, va con todo.
la cancha de Richard Prieto, que hasta el momento es la figura nacional. Sí, Richard Prieto sigue siendo una figura cuando Se viene con todo el equipo. bastante intenso y la lluvia bonanza. Ojalá que para Guaraní Bonanza. sea esto y podamos ganar. Yo estoy seguro de que este va a ser el momento. Vamos con todo. Vamos a meter la pelota al área. Richard Prieto ante la atenta mirada de toda la gente aquí. Tira al centro. Prieto está, acusa todo el área. Se va. Se pierde la pelota con los pies de Fernández. Va Fernández, regueta. Peleando con todo Dani Pérez. Roberto Ramírez en 3 dedos. Devuelve un poco más acá. Kiri Rojas. Levanta la pelota de Kiri. Va a saltar. Martínez, le sobra a Martínez, la bajó Colmán, cuidado con esta, va Colmán, pincha la pelota para Caballeros, hace prima Thiago, pelota que queda ahí, le pegó Colmán, le pega desviado de afuera, salía, pero se está haciendo con la pelota, ataca y estamos pasando mal ahora. Nacional se hizo totalmente dueño de todo el partido en este segundo tiempo, buscó el empate, lo consiguió, y dijo que quiere más y lo está haciendo y Guaraní lo está sufriendo. Yo realmente me preocupa bastante que Guaraní no encuentre su juego y que no lo esté haciendo de buena manera, sobre todo, y mucho menos que no se gane. Va con todo peleando, va William Mendieta, la bajó, tiene la mitad de la cancha, la para, el 20, ve algo, vamos Mago, juega para Aldo Maíz por derecha, Maíz abriendo el juego para Dani Pérez, retrocede la pelota latina ahora mismo, Patiño para Lucho Martínez, va Guaraní, se anima, se despega, gana los 4 metros, se la dejan al Mago, el Mago toca por derecha, la de para Dani, Martínez de centro, se la deja. Quiere meterse al área. Tira del centro, abre por derecha, Dani Pérez, tira del centro, cuidado con la cara, pasó. Ahí el gol nacional, cuando ya nos cobraba la falta otra vez, metía los brazos William Mendieta, falta y salida otra vez para Nacional. Nacional, Guaraní que aproximaba en esta jugada previa, no lo consigue, una buena aproximación realmente donde Mendieta se asocia ahí con Fernando Maíz, con Mendieta se lo está haciendo. Cae la lluvia y para mí también con la lluvia cae la esperanza, obviamente vamos a tratar de sacar este partido. Se está apurando la lluvia, otra vez y Roca abre por derecha para Alfaro, pelea Alfaro con todo, se mete para conmigo Fernández entre la marca, sale a presionar William Mendieta caliente, apretado, vale Pedro, vamos queso, vamos a ganar un poco más, revienta para Santiago, Kiri Roca, revienta, atraviesa todo el área, baja con todo, rebota la pelota Cantero, Martínez no pudo bajarla, solo estaba Alexis Cantero, pero levanta la pelota, va otra vez para Fernández, Fernández se lanza, Barro para Fernández, obliga a que Cañete reviente la pelota, Cañete está muy impreciso. Se lo venimos haciendo también a público aquí en zona de preferencia, discriminando todo tipo de jugadores, los jugadores, Guaraní que Pelea con todo, otra vez va jugando, se anima y va Roberto Ramírez ante la intensa lluvia aquí en Villaliza, abre para Alfaro, está ahí puede ser ante la marca de Cantero, va y se anima 1 contra 1, pelea con todo Cantero, gira, hace una bicicleta, sale 2, está puede ser, cobra la falta, sí, falta el ataque, muy bien ahí la presión y la marca, falta el ataque y salida para Guaraní. que no están encontrando el juego. El cambio que hizo Arce con el ingreso de París. A priori es una línea de 3 ahora mismo, poblando un poco más medio campo, pero A Dani el tira carrilero, no entiendo. claro, porque exactamente no hay un cambio ofensivo, no está encontrando, no cambió que el cambio Podría haber pausado y capaz podría haber parado también. Parece que quiere ganar, pero ahí abre, viene la pelota, abre la pelota primera, cae por la izquierda. Vamos Mago, reciba ya, le pega al Mago, que para eso, como dice la historia, como dice la jerarquía, William el Mago Mendieta, gana la marca, aparecía 12-8, Fernando Fernández le pone el pie, abre excelentemente bien, así el goleador histórico dice presente, la lluvia es bonanza, gol de Guaraní, gana 2-1. Tranquilo, no se apura para nada, Guaraní. pone paño frío en esta jugada. ¿Qué pase metió William Mendieta? Hay una canción que dice cuando todo parece jodido, es cuando hay que poner. ¿Y qué lo dice William Mendieta? Justo ese pase en los pies de Fernando Fabián Fernández que va a jugar con los fallas. Qué temazo. Vamos a cambiar el nombre, no sé, William Mendieta sabía. Así mismo. La pelota sabía, William Mendieta sabía. El Willy sabía. Él vio algo que nosotros no. Por algo es el mago. Va, pelotazo largo, pelea con todo, Fernández contra Cañete. Continúa
suma, va con todo, presionando Guaraní, revienta Santiago Chilirroca, levantan la pelota, va saliendo, cuidado con esa pelota en la espalda, va Martín Rodríguez, arquero, grita el Charrúa, la dueña de la pelota, le pone la pausa, tranquilo, vamos, tranquilo, sigue 2-1, ya llegamos, el Cabo Sarabia va a hacer otro cambio más, continúa el partido, lo va a meter a Orlando Gaona Lugo. Vamos a preparar la variante nacional. Cuando continúa atacando, va con todo Fernández. Fernández toca muy bien contra Cañete. Caían los dos, pero se afuera la pelota. Santiago Chilirroca. Sale de su área y revienta. Mete la pelota. Cruza toda la mitad de la cancha. Va con todo. La tiene Alfaro. Pega Alfaro. Pelea a Dani Pérez. Cruzó muy bien por el nivel derecho. Se suelta y va. Pared contra Fernando Fernández, va buscando opción, toca por el medio para William, va el mago otra vez, abre para el cortó Cañete oportunamente, muy bueno el pase, puede llegar el tercero en esta. El 26 le tenía. Dani Pérez que lo busca automáticamente a William Mendoza, que pone bajo la suela, balón donde sabe. Pone una pelota exquisita nuevamente para Dani Pérez, que llega al fondo del área, busca el pase al medio y la defensa nacional que despeja lo que pudo haber sido el 3-1 aurinegro, Johnny. Ya se va levantando la gente, la zona de preferencia, la zona de platea, también toda la raza urinera que va cantando, le van demostrando a todos los jugadores, agradecimiento a los jugadores por todo lo que están dejando, por todo lo que están poniendo. Cuando falta poco para el final, dale, legendario, vamos Guaraní, vamos con todo. Va este lateral, había un jugador que caído, todo lento, Dani Pérez, no se apura para nada. Vamos otra vez Dani, tranquilo Dani Pérez. Va a jugar Guaraní. A ver si me ayuda con el tiempo de juego, a ver más o menos cuánto tenemos de juego, cuánto es lo que quedaría. Va Juan Gabriel Benítez, autoriza muy bien Dani Pérez. Va a levantar la pelota al área Dani Pérez. Va a meter la pelota al área. Va a jugar Dani. La pura, obviamente, Dani. Tira para Fernando Fernández. Peina Fernando. La pelota que queda. Va a reventar la pelota. Saca la sobrina del fondo. Va jugando con todo. Pelea Colmán. Patiño para lo que ingresó. Mete la cabeza a Patiño. Saca lateral y nos volvemos a reagrupar. Usaba Cristian Comar cuando Nacional mete dos cambios. Ingresa con la camiseta 33. Orlando Gaona Lugo, un línea aurinegro también. Y luego ingresa con la casaca 30. Viene el 38, compañero, vale, se viene. ¿Quién se logra ver bien? Creo que es 38. El otro va a ingresar. Tenemos poca visibilidad de Yumi, pero lo que sí está viendo es que Villamenta está mandando un partidazo. Eso sí, eso no hace falta tener mucha claridad, mucha visibilidad para él. Lo hizo Fernando Fabián Fernández nada más. Tenemos 33 minutos de esta segunda mitad. Vamos, legendario, vamos a jugar aquí esta victoria. Importantísima victoria. Va a jugar otra vez. Saca largo, lateral, ya juega, pelea con todo. A ver lo que hace. Caía, creo que de Patiño que caía. Es Dani, amarilla para el jugador nacional. Es tiro libre y podemos poner una pausa y vamos ahí quitando un poco más de intensidad al partido. Salió a buscar el juego asociado, lo encontró con Mendieta, lo encontró con Fernando Fernández, que se lo ve mucho más libre al tener a alguien que pueda tener la pelota en los pies que no sea él. En este momento Guaraní va respirando un poco, va ganando el segundo y minutos ahí Daniel Pérez, que se lo veía en el piso. No es Dani Pérez. Un partidazo realmente, los superclásicos de Aldo Maíz, el número 8, caído, que ganó una amarilla al jugador nacional. Continuamos aquí, ya va mermando un poco más la llovina. Vino la lluvia para Gaona, vino la lluvia solamente para que caiga el gol de Fernando Fabián Fernández, el goleador histórico del club Guaraní. Ya pidió asistencia Maíz, lo hacemos como digo todo lento. Continuamos, vamos quitándole un poco de ritmo también porque el Nacional es bastante intenso. Nacional impuso la intensidad, también se jugó al ritmo que quería Nacional. Salió a buscarlo, decíamos Guaraní debe tener la pelota, Guaraní debe buscar esa tranquilidad con la pelota. No lo consiguió, se vino el empate a Richard Prieto que el fútbol paraguayo viene también en hay que estar atento. No, porque realmente nos quedamos muy bien capaz con Guaraní. Richard Prieto sacó un verdadero misil para poder hacer en una esta fecha para va
Niño pelea con todo el tiempo, cuidado con esta, también puede ser. Salió Kili Roja, esa dueña de la pelota. Va a salir otra vez del fondo. Le revienta la pelota Santiago Kili Roja. Salta Tutu Vargas, gana el de Guaraní. Pelea William Medina contra el Faro, la bajó el mago, va el mago. Anime se vaya, va tocando, le petija la pelota al mago. Y revienta otra vez la defensa nacional. La bajó Caballero, toca para el circuito. Raúl el gol del tricolor. Juega al zurdo, abre por derecha, va pasando con todo. Juan Luis Alfaro. Va a meter la pelota al área, quiere buscarlo a una Lugo, no, tiró el centro, está, cuidado con esta, cabezazo, pica la pelota en el área, cuidado, continúa el pedido, toca atrás, le pegó Richard, hace rebotar otra vez, y cuando había offside, levanta la mano izquierda Juan Gabriel Benítez, se salía otra vez, pero cuidado con esta, Raúl Lugo se tira por derecha y no va andando mucho por velocidad. Guaraní que tuvo una desaparición, la gente pegaba el grito al cielo por esa desconcentración de la defensa unidad que daba solo a una Lugo de un offside. Guaraní debe tener ese tipo de jugada porque Nacional se está lanzando mucho el ataque y sobre todo por la banda donde Bucaramanga hacer un segundo a los hombres va a levantar la pelota Martín Rodríguez, levanta la cabeza y mira, revienta Martín Rodríguez saltando línea, va a saltar con todo Fernando Fernández, salta que gana el jugador Nacional, otra vez revienta la defensa Mario López, mete el pentazo y mete otra vez la pelota sobre Benítez, deja que se vaya la pelota de Benítez, ya juega lateral, se la deja Roja, salida otra vez para el tricolor, juega el capitán de Nacional, abre por derecha para Roselu, Alfaro, abre por derecha, ahora Lugo, Satina va, Alex Boca, hay Guaraní, Piso, se animó contra uno contra uno, va contra Cantero, cuidado con esta, reventó Lucho Martínez, la pelota lateral en nuestro campo, toda la gente de Guaraní en nuestra área, estamos marcando con todo, hay que sacar esta. Guaraní busca la marca Perra, y Martínez ayudando, y luego ahí Alexis Cantero que le gana muy bien la posición a Gaona Lugo, que también es un jugador muy rápido, un extremo muy movedizo. Guaraní va llenando ese espacio y ahora mismo lo dejan punta a Diego Fernández para una eventual pelota. Al hombre más veloz que tenemos es lo que deja en punta, rebota la pelota con Lugo en el pecho, va para el lateral, tira el centro con Gelu, arquero, se le va la pelota. Cuidado con esta, bien Martín, se gana los aplausos de la gente, cancha mojada, pelota mojada, se le escurría el balón de entre los guantes, pero otra vez en los tiempos, la dueña de la pelota, Martín Rodríguez abre por derecha para Dani Pérez, levanta la cabeza Dani, tira el pelotazo largo, va peleando con todo Fernández, rebota el balón, el mago Benita para el queso, abre para su hermano Juan, no para traer Nacional, vamos viendo de lado a lado, juega por izquierda, la tiene Alfaro el 6. Tira, le pone la pausa y va buscando se va buscando asociación en la mitad de la cancha, busca meter la pelota de Nacional, eso es lo que hace, tira el pelotazo largo, peina muy bien Caballero, saca Patiño con todo, pero se le queda el pelotazo Marcelu, se va a pegar, le pegó Marcelu, le pone el pecho, nuestro pecho serán las murallas, eso es lo que dice Martín Rodríguez, la dueña de la pelota y le pone el paño, tranquilo. Martín Rodríguez que recibe y bajan los aplausos de Galería Orinegra para la seguridad que está brindando este Alto Orinegro que sigue ganando este partido con ese Johnny La pelota sale desde el fondo del equipo tricolor. Va, continúa, vamos todo, Vargas muy bien peleando contra Alexis Cantero, tenemos 40 minutos, 5 más lo que adiciona Juan Gabriel Benítez de lo que le queda al partido, hay que sacar la victoria importantísima de rebota la pelota muy bien Ramírez, va buscando opción por derecha, abre el campo para Ona, Lugo toca para el 10, Caballero, está con Edu, Mende, Cantero con todo, rebota la pelota, la dueña Martín Rodríguez otra vez, va al piso, trata de quemar todos los segundos posibles, Martín. Guaraní está en este momento defendiendo como sea el resultado. Johnny paró la lluvia aquí en Villaliza, cancha rápida, cancha mojada. Guaraní debe aprovechar la velocidad también de Diego Fernández. Alguna más va a tener Guaraní. Debe caer el tercero como para no sufrir tanto. Vamos parecía que se rebalaba justamente el jugador Alfaro, que cobró la falta un poco más atrás de la mitad de la cancha dentro del campo de Nacional y va a poner la pelota al área Kili Roja. Hasta acá, hasta la mitad de la cancha vino Kili, revienta la pelota, juega de lado a lado, la va a cortar toca y mueve Nacional, va buscando el empate del tricolor, juega y se mete con todo Prieto, lo bajaban a Richard, está intratable de contra Guaraní Richard. Richard tiene un partidazo, Daniel Pérez que no pudo ponerle mesa
Va a meter la pelota al área nacional. Minutos finales de este partido aquí en Villaliza. 41 minutos. 41 minutos de la segunda mitad. Gana Guaraní 2-1. Va a meter Prieto. Va marcando en línea Guaraní. Marca Vista. Va a cobrar el tiro libre. Va a encargarle la pelota. Víctor Prieto, el zurdo. Va mirando el área Richard. Se va moviendo todo el poder ofensivo de Nacional. Se mueve Cañete. Se mueve Alfaro. Tira al centro. Peto, cuidado con ella. Está Patiño, rebota la pelota del jugador Nacional. Se va. Y es salida, sí. Salida para Guaraní. Se fue encima de Sergio. Saque de arco para Martín. Guaraní respira en esta jugada. Una pelota peligrosísima metida por el equipo de Nacional, por el elenco dirigido por el Cabo Sarabia. Guaraní que encontró el gol en el momento justo, en el mejor momento de Nacional, diría yo. Johnny Guaraní encontró en los pies de William Meneta un pase magistral para Fernando Fernández que estaba suelto en el área, no de la piedra en la zona a guardar el marco del equipo. Y eso es lo que pasa cuando se juntan los que saben. Va Martín Rodríguez, de mente, cruza todo. Le sobró a Queso, pero revienta la defensa. Va Gustavo Vargas, cabezazo que gana. La baja Pinto en la mitad de la cancha peleando contra Fernando Fernández. Antes de que le pellizque la pelota, el Interpreto juega por izquierda. Abre el balón, muy bien, se van a entrar con todo. Pisa y juega. Otra vez Alfaro, giró Alfaro de la marca. Abre campo por izquierda, sale con todo Aldo Maíz, con mucha fuerza. Mete la marca, saca la pelota lateral que ya se hace. Juega Nacional. Continuando en el sector izquierdo, tira al centro, está bien una mano, peina a Lugo, cuidado con esta. Salía con todo Cantillo de vivienda, continúa el peligro. Roberto Ramírez tira al centro, Patiño de cabeza, ahora la baja Willy rebota para Maíz para Fernando Fernández, toda la calma, Queso, mete la pelota para Diego Fernández, le roba la pelota por el jugador Gastón Benítez, le pone la cabeza, la roba, cuidado, continúa el partido peleando con todo Patiño contra Colmán, va a ganar Lugo, hay un jugador de Nacional sentido, abre juego por derecha, va tirando Alfaro, cuidado, ¡está! Casi llegaba el empate, centro pasado que bajaba Caballero, se lanza Cristian Colmán, no llegó, o si no estaríamos hablando de un pasado. Guaraní que salva una pelota totalmente aislada donde Guaraní no puede recuperar, tenía superioridad numérica en esa segunda pelota, le termina perdiendo, Alfaro le termina metiendo el pelotazo cruzado que por suerte Cristian Colmán no llega. Es la segunda pelota que nacionalmente le inquieta a Guaraní de esta manera, cuando Martín Rodríguez va calmando las aguas y se viene otro cambio en el equipo de Guaraní. Se retira con la camiseta número 37 Juan Daniel Pérez, ingresa Céspedes que le pueda aportar esa velocidad, crearía con línea de 4 Guaraní ellos. Yo creo que va más como carrilero. Claro, que vaya como carrilero con una de 3-5-2. Qué buen partido, cantidad tenemos ahí. ¿Cuánto se juega más, Mati? Se juegan 5 minutos más, Johnny, aquí en Villaliza. Partido donde Guaraní lo está sufriendo, pero también lo hizo sufrir. Así mismo ya ingresó Céspedes en vez de Dani Pérez, que hizo otra vez un verdadero partidazo. Dani Pérez levantando su nivel de manera exponencial. Salta William Mendieta, va con todo Fernando Fernández. La gente aquí en preferencia va pidiendo un golcito más para no sufrir tanto. Ahora Lugo mete caso para Colmán, la baja Colmán contra Patricio. No, ya contra Vargas, un lindo duelo se está generando ahí con todo Colmán y Vargas. Se da la pelota lateral, mete la pelota al área, va saltando otra vez Puti. No, rebota, cuidado la espalda de Patiño. Se lanza Patiño con todo cuando lo pisaba, sí. Lo pisaba Caballero. Se enoja con todo, lo pisó. Patiño con toda la experiencia del mundo se da una falta en el área de Guaraní. Nuevamente ingresando desde la banca termina dando esa seguridad que de repente a la defensa primera le puede faltar. Mario López está haciendo un muy buen partido, lo mismo para Tutu Suárez, a pesar de primer error, el único error, digo bien, que tuvo en el primer tiempo. Patiño termina sacando esa pelota, consigue una falta, consigue que Guaraní pueda retirar y va saliendo nuevamente Martín Rodríguez. Va a salir Martín Rodríguez desde el fondo. Excelente transmisión de lo que dice Tefi, muchas gracias Tefi, un abrazo para todos. Gracias por seguir al kiosco. Donde Guaraní también está el kiosco. Salta William Mendieta atrás, otra vez queda la pelota arriba, William Mendieta mete cabezazo, saca otra vez Cañete con todo. Tenemos un minuto y medio, la baja de Maidane por derecha, apenas cambiada, va Fernández, la diagonal, va el suyo con todo, busca opción, le roba la pelota, le robaron, va
pierde la falta, cuidado con el contragolpe. Pelota se larga la falta, va muy bien. Patiño, va otra vez, revienta Mario López, va al paro, contra quién, gana el tricolor, lo chocaban a Martínez, pero recupera Pepe, va con todo siempre, abre para Martínez, tiene otra vez Willy, va al mago, falta y se queda vivida y el mago. Para Guaraní que respira con la pelota. Que está buscando la falta, protegiendo el balón, la cuida más que nadie. Había una falta previa a Luis Martínez que no la cobra, no me dio por ventaja. Realmente Guaraní va saliendo y con esta tendencia de balón ayuda también, por lo menos pueda descansar. La mejor defensa es el ataque, eso decía, pero para atacar hay que poner la pelota. Y eso es lo que hace Guaraní. Va moviendo de lado a lado Martínez para Willy, y otra vez por derecha para Aldo, muy bien ahí. La dejan a Mario López, un poco más cerca para Patiño. Tranquilo, Patiño puede hacerlo para Luis Martínez. Lucho para el mago. Va el que sabe. Mago, Mellita abre por el central para Fernández, rebota el culo, un poco más cerca para Maíz, pero la pierde contra el paro de y esa línea del fondo. Para que haya Caballero, no se queda para Puta Vargas. Le peña contra Vargas, pero recupera otra vez Guaraní, va con todo el mundo. El queso Mellita. Ese es lo que estamos haciendo. Taco, el queso. ¡Ay! Ahí lo pone Taco, el queso, Fernández. Otra vez peleando con todo. Se mete Martínez. Arriba no Martínez, pero continúa. Sigue en pie. Pone el cuerpo. Ante Cañete, se la deja Ramiro. Eso por derecha. Para bajar otra vez. Ahora sí. Falta para Guaraní. Lo bajaba Ramírez. Falta y volvemos a hacer la pelota al área. Qué deleite de ver Guaraní. Acaban de dejar con 3 minutos. En este último tramo también Luis Martínez que la retuvo, que hizo rodar el balón hacia el lado donde Nacional no estaba pudiendo marcar. Guaraní consiguió esa falta que en este minuto fue por cómo está el partido de oro para Guaraní. Sí, toda la calma del mundo. 94 minutos, nada más un minuto. No vamos a ir a 29 minutos la victoria. Va Mendieta, toca otra vez para Martínez, abre por izquierda, Mendieta, va bien, toca para Céspedes, nuevamente con todo el que marca largo la pelota, la tiene Gaona Lugo, rebota Gaona Lugo, va Cantero, lo presiona, revienta Gaona Lugo, la pelota demasiado largo, se va la pelota lateral para Guaraní, lateral en salida, cuando va cantando toda la raza vinera. Guaraní que va saliendo, Guaraní que a pocos segundos del final consigue 3 puntos. Son valiosísimos para la pretensión de aurinegras. El partido que Guaraní lo gana en la fecha pasada y bueno, hoy también se dio un buen destello de juego con la piel de Mendieta, Fernando Fernández lo que sabe, muy buen partido también de Luis Martínez, también fue un buen partido y quiere sacar el partido de Alexis, creo que lo hizo de una buena manera en ataque y también en defensa en estos últimos minutos. Va y continúa, Nacional quiere meter la pelota al área, levanta última pelota del partido, saca Patiño de cabeza, se cansa Patiño de saltar ahí, va a traer pelotazo de Roca, la tiene Cris Roca, a través de la cancha, va, tira el pelotazo largo, va a saltar López, va a poner por Nacional, ¡está! Se lanzaba Gustavo Vargas de manera salvadora, se puso la capa, se vistió de superhéroe, tira otra vez el centro, está, cuidado con esta, otra vez Gustavo, el Tutu Vargas por 2. Baja los aplausos aquí de preferencia. Se puso la capa y se arrojó como un superhéroe, Tutu. El Superman Vargas en esta última jugada. Muy adentro de esa pelota, Jenny. Muchísimo peligro esa pelota aérea que cae en el arco de Martín Rodríguez. Guaraní que consigue sacar. Guaraní va a ganar este partido. Guaraní que sigue como escolta de Libertad. Guaraní quiere seguir sumando y escalando en estas dos posiciones. Increíble, Gustavo Tutu Vargas salvando en 2 posiciones, en 2 ocasiones lo que podía ser el empate nacional. Gana Guaraní 2-1, tenemos tiempo cumplido, ya está toda la gente con los aplausos, toda la gente alentando, toda la raza vinera que se va a ir de Villaliza con una alegría muy grande, una victoria más, nos quedamos en 29 puntos, 34 tiene Libertad a 5, a falta de que Libertad tenga su partido de la fecha. Le metemos presión, eso es lo importante más. Guaraní no tiene presión, Guaraní que lo importante es que supo reponerse ante la adversidad en ese juego. Guaraní no encontró un buen juego cuando Nacional lo empata, no lo hizo después del empate tampoco, hasta el ingreso de Mendieta. Una pelota en sus pies. Cuando hay final, Juan Gabriel dice no va más, hasta aquí, punto final al partido.
canta la raza urinera, canta la hinchada en Gradería, canta la hinchada de preferencia. Victoria importantísima aquí en el Alfonso Yáñez. Verdadero partidazo, eso es lo que tuvimos. Partidazo, Tutu Vargas continúa tendido, va cantando el aborigen que queda en 29 puntos a 5 de Libertad. Gran victoria complicadísima en un recinto bastante complicado, pero Guaraní fue guapo. Guaraní fue guapo en su mejor momento, en el mejor momento del rival. Supo golpear, llegó el primero cuando mejor estaba jugando Nacional, cuando llegaba el empate y realmente lo tenía arrinconado Nacional, cayó una obra de arte, una pinturita de William Mendieta para el queso, llegó el segundo y ahora toda la gente feliz, toda la gente 3 puntos que van a ser importantes. Alma y vida, cuando todo se venía abajo, cuando todo caía la lluvia, caía la quemada, caía el descontento del público primero, hasta que aparecen los pies de William Mendieta, un pase mágico para Fernando Fernández que le permite a Guaraní hoy por hoy llegar a 5 puntos del punto de Libertad. Asimismo, Libertad queda en 34, Guaraní con 29 unidades a 5 a falta de que Libertad tenga el partido de la fecha. Contento toda la hinchada. A ver a quién ha elegido la figura. Cuando tenemos, a ver, parte baja. ¿Tenemos parte baja? A ver qué dice el hincha de Guaraní. Escuchamos, Amada. Realmente. Y así nosotros vamos cerrando la transmisión, recordando que también estuvimos por Copa Libertadores, precisamente en el partido de Guaraní contra Independiente que terminó ganando el aborigen. Y también estuvimos en el partido de Cerro Porteño, lo ganaba y prácticamente así que nosotros por eso mismo te vamos diciendo que te vayas suscribiendo, que se vienen proyectos bastante buenos, dejanos tu like, que se viene el clásico, que te preparaste, nosotros vamos a estar ahí y nosotros nos vamos despidiendo. Esa es la parte baja, esa es la maga, justamente con toda la hinchada de Guaraní va recogiendo la emoción de todos los hinchas de Guaraní, mientras todos los jugadores se van posicionando en la mitad de la cancha, saludan a la hinchada. El saludo correspondiente. El destacado del partido, Richard Prieto, por hacer el gol. Realmente Prieto hizo un muy buen partido. Hoy defendiendo los colores de Nacional. Guaraní supo sacar el partido. Guaraní lo ganó por guapo. Guaraní puso huevo. Creo que ese es el González. Sí, Guaraní lo ganó por guapo. Guaraní fue insistente, Guaraní no encontraba su juego. Y en esta clase de partidos realmente importa muy poco cómo se dé el trámite del partido. Lo importante es sumarle a 3 y más en la posición en la cual se encuentra Guaraní hoy. Cuando lo vemos a Fernando Fernández que fue elegido. Fernando Fabián Fernández, ¿cuándo no? Buscamos en el diccionario la palabra gol y aparece como ejemplo Fernando Fabián Fernández, goleador histórico del club Guaraní, ya es el tercer goleador histórico del fútbol paraguayo y de seguir así yo creo que va a dejar la vara demasiado alta. Fernández es sinónimo de Julio Samuel. Cualquier gente pregunta qué jugador es Guaraní. Que debutó hasta hoy, sin duda alguna Fernando Fernández. Fernando es uno de los momentos más claves en Guaraní en todo el trámite del partido. Hoy en partidos internacionales, en partidos súper importantes, eliminó la cancha del Corinthians en 2 ocasiones, lo eliminó 2 veces él solo. Imagínate la dura de este sin duda alguna se merece un título como Fernando Fernández es uno de los pocos jugadores, uno de los tantos en realidad, que no puede salir campeón en el Sudamérica. Y déjame decirte, yo creo que este puede ser la verdad. Algunas cosas se le tiene que dar. Se le tiene que dar a la leyenda. El fútbol le debe una copa con Guaraní a Fernando Fabián Fernández, por lo que es leyenda viva del club. Hoy elegido la figura, un gran partido. Vamos Guaraní, van diciendo en los comentarios. Un saludo para Johnny. Bien Guaraní, un abrazo para Alejandro, aguante el indio, Víctor. Un abrazo también para Víctor Villamayor.
con todo, nos despedimos con una victoria, nos quedamos a 5 del puntero, un partido complicadísimo, nos supimos sacar por guapo y ahora encarar lo que se viene. Tenemos una semana larga de trabajo después de mucho tiempo. Una larga también va a poder recuperar varios jugadores, obviamente que no estaban enteros tampoco, por eso no fue la partida de ese Guaraní recuperando ese plantel completo. Me gusta mucho ver esa movilidad de nivel también, ese Felicio Fernando Fernández, que si bien probable que no marque un gol en el partido, él siempre aporta lo suyo de técnica, del agua presa que tiene, también de los partidos electorales nuevamente hoy, porque salió bastante santo, él termina haciendo la jugada del gol delantero, entonces Guaraní tiene con qué, Johnny, y le agradecemos una vez más a toda la gente que se sustenta la transmisión, a la que siempre la acompaña, Johnny, donde esté el lindo, el kiosco. Así mismo, Mati, donde Guaraní juegue, nosotros vamos a estar. El kiosco del Indio va a estar apoyando, va a estar siguiendo lógicamente siempre a Guaraní. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un partido tan lindo como fue hoy contra el Nacional. Buen retorno a cada uno de los que vino aquí hasta Villaliza, buen retorno hasta sus hogares y nos estaremos encontrando nuevamente el viernes. Viernes contra Recoleta. Vieron una Recoleta, se va a jugar en la cancha independiente. Vamos a jugar en A ver qué tal nos va en la cancha independiente. A ver, Recoleta, un habitué de ese campo. ascendió así. A esa manera. Pero ahora lo que nos toca festejar, tenemos semana larga para poder preparar el partido contra Recoleta el próximo viernes. Buenas noches y muchas gracias.